Nunca debía haber abierto esa puerta. Lo que vi al otro lado, lo que escuché salir de la boca de aquella monja, no pertenecía a este mundo. Y lo peor no fue eso. Lo peor fue darme cuenta, demasiado tarde, de que el demonio no estaba donde todos creíamos. Si te gustan las historias reales, macabras y llenas de misterio, este canal es para ti. Suscríbete ahora, activa la campanita, porque lo que estás a punto de escuchar no es para cualquiera. Esta historia me la he guardado durante 23 años. Y hoy, por primera vez, voy a contarla completa. Cada detalle. Cada segundo. Porque ya no me queda nada que perder, y porque alguien tiene que saber lo que realmente pasó en el convento de Santa Perpetua. Me llamo Tomás. Padre Tomás Elizalde. O al menos así me llamaban antes de que la iglesia me retirara en silencio, sin explicación pública, sin ceremonia. Me dieron una pensión modesta y me pidieron, no, me ordenaron, que nunca hablara de lo que ocurrió en noviembre del año 2003. Pero las órdenes de hombres ya no me asustan. Lo que me asusta es lo que recuerdo cada noche cuando cierro los ojos. Yo era un sacerdote joven en aquel entonces. Tenía 31 años, llevaba apenas 6 como ordenado y me habían asignado a una parroquia pequeña en un pueblo del estado de Puebla, uno de esos lugares donde el tiempo parece haberse detenido en el siglo pasado. Calles empedradas, una iglesia colonial con las paredes descascaradas y un cementerio que colindaba con un convento de clausura. El convento de Santa Perpetua de los Dolores. Ahí vivían 14 monjas de una orden contemplativa, mujeres que habían renunciado al mundo exterior para dedicar su vida entera a la oración. No hablaban con nadie. No recibían visitas. No salían jamás. Yo las veía a veces, de lejos, cruzando el patio interior con sus hábitos negros, la cabeza baja, los labios moviéndose en rezos silenciosos. Parecían fantasmas antes de que todo empezara. Después supe que los fantasmas eran lo de menos. Todo comenzó una madrugada de octubre. Recuerdo la fecha exacta, 17 de octubre. Lo recuerdo porque esa noche hubo una tormenta eléctrica como pocas había visto en mi vida. Los relámpagos iluminaban el cielo cada 3 o 4 segundos, y el trueno retumbaba tan fuerte que las ventanas de la parroquia vibraban en sus marcos. Yo estaba en mi habitación, intentando leer un pasaje del libro de Job, cuando escuché que alguien tocaba la puerta principal de la iglesia. No tocaba con los nudillos, no. Golpeaba. Con los puños. Con desesperación. Bajé las escaleras con una vela en la mano porque la luz se había ido hacía rato. Cada paso que daba, los golpes se hacían más fuertes, más urgentes. Abrí la puerta y me encontré con Sor Mercedes, una de las monjas más ancianas del convento. Tendría unos 70 años, era pequeña, encorvada, con un rostro arrugado que normalmente transmitía una paz inmensa. Pero esa noche no había paz en su cara. Había terror. Un terror absoluto. Tenía los ojos tan abiertos que podía ver el blanco completo alrededor de sus iris oscuros. Temblaba. No por el frío ni por la lluvia que la empapaba de pies a cabeza. Temblaba por algo más. Padre, me dijo con una voz que apenas le salía del pecho. Tiene que venir. Ahora. Es la hermana Catalina. Algo le está pasando. Algo malo. Le pregunté qué había ocurrido, pero Sor Mercedes solo negó con la cabeza y me jaló del brazo con una fuerza que no correspondía a su cuerpo frágil. No me dio tiempo de tomar nada. Ni mi estola, ni el agua bendita, ni el crucifijo de plata que guardaba en el cajón de mi escritorio. Salí a la tormenta con ella, cruzamos el cementerio a oscuras, los relámpagos eran nuestra única linterna, y llegamos a la puerta lateral del convento. Nunca había estado adentro. En 6 meses de servicio en aquel pueblo, jamás había cruzado esa puerta. Los conventos de clausura son mundos cerrados, y un sacerdote joven como yo no tenía motivo ni permiso para entrar. Pero esa noche, las reglas ya no importaban. Lo supe en el momento en que puse un pie dentro, porque sentí algo que me heló hasta los huesos. No fue el frío del edificio de piedra. Fue algo más. Una presencia. Como si el aire mismo estuviera cargado de algo denso, invisible, opresivo. Como si alguien, o algo, estuviera observándome desde cada rincón oscuro de aquel pasillo. Sor Mercedes me guió por un corredor largo y estrecho, iluminado apenas por unas cuantas veladoras que parpadeaban como si el viento las estuviera apagando, aunque no había corriente de aire. Las paredes eran de piedra desnuda, húmeda,
y a medida que avanzábamos, noté algo que me revolvió el estómago. Había un olor. Un olor que no debería existir en un lugar sagrado. Era como azufre mezclado con carne podrida, un hedor tan intenso que tuve que cubrirme la nariz con la manga de la sotana. Sor Mercedes no pareció notarlo, o tal vez ya se había acostumbrado. Caminaba con paso rápido, casi trotando, y yo la seguía sintiendo que cada metro que recorríamos me alejaba más del mundo que conocía. Cuando llegamos al segundo piso, escuché algo por primera vez. Al principio pensé que era el viento colándose por alguna ventana rota. Pero no. Era una voz. Una voz femenina, aguda, que cantaba algo en un idioma que no reconocí. No era latín. No era español. No era ninguna lengua que yo hubiera escuchado jamás. La melodía era hermosa y terrible al mismo tiempo, como una canción de cuna cantada al revés. Se me erizó la piel del cuello y sentí un escalofrío que me recorrió la columna vertebral como un dedo helado. ¿Cuánto tiempo lleva así?, le pregunté a Sor Mercedes. 3 días, me respondió sin voltear a verme. 3 días con sus noches. No ha comido. No ha dormido. Y cada noche, es peor. Me detuve un momento. 3 días. 3 días y nadie me había avisado. Le pregunté por qué no habían llamado antes y su respuesta me dejó helado. La Madre Superiora no quiso. Dijo que ella se haría cargo. Dijo que no necesitábamos a ningún sacerdote. Hizo una pausa y añadió, casi en un susurro, pero la Madre Superiora ya no sale de su celda. Lleva 2 días encerrada. Y nadie se atreve a tocar su puerta. Eso debió haberme alertado. Debí haber entendido en ese momento que algo no cuadraba. Pero estaba asustado, confundido, y la urgencia de la situación no me dejaba pensar con claridad. Llegamos al final del pasillo del segundo piso. Había una puerta de madera vieja, oscura, con una cruz de hierro clavada en el centro. Frente a la puerta estaban arrodilladas 4 monjas, rezando el rosario en voz baja. Sus murmullos se mezclaban con aquella canción extraña que salía del otro lado de la puerta. Cuando me vieron, una de ellas, no recuerdo su nombre, empezó a llorar en silencio. No de alivio. De miedo. Como si mi presencia confirmara que la situación era tan grave como temían. Me acerqué a la puerta. El canto se detuvo de golpe. Como si quien estuviera adentro supiera que yo estaba ahí. El silencio que siguió fue peor que la canción. Era un silencio grueso, antinatural, como si alguien hubiera apagado todos los sonidos del mundo. No se escuchaba la tormenta. No se escuchaba el rezo de las monjas. Nada. Solo mi propia respiración y el latido de mi corazón retumbándome en los oídos. Entonces, desde el otro lado de la puerta, una voz habló. Pero no era la voz de una mujer. Era una voz grave, cavernosa, como si saliera del fondo de un pozo. Y dijo mi nombre. Dijo, Tomás. Así, sin más. Sin título. Sin respeto. Solo mi nombre, dicho con una familiaridad que me provocó náuseas, porque esa voz lo pronunció como si me conociera desde siempre. Como si hubiera estado esperándome. Abrí la puerta. La celda de la hermana Catalina era pequeña, no más de 3 metros por 3 metros. Una cama de madera con un colchón delgado, una mesita con un crucifijo y una Biblia, y una silla. Eso era todo. Pero la escena dentro de esa celda no correspondía a ningún espacio humano. Las paredes estaban cubiertas de rasguños. No rasguños superficiales, no. Eran surcos profundos en la piedra, como si alguien, o algo, hubiera arañado la pared con garras de acero. Algunos formaban patrones, símbolos que no reconocí, otros eran simplemente marcas de desesperación, como si alguien hubiera intentado escapar rascando la roca. El crucifijo de la mesita estaba volteado boca abajo y la Biblia estaba abierta, pero las páginas habían sido arrancadas, masticadas y escupidas por toda la habitación. Y en el centro de la cama, sentada en una posición imposible, con las piernas dobladas hacia atrás de una manera que ningún cuerpo humano debería permitir, estaba la hermana Catalina. Tendría unos 25 años. Era una mujer joven, delgada, con facciones suaves que alguna vez debieron ser bonitas. Pero lo que vi esa noche no era ella. No podía ser ella. Su piel tenía un tono grisáceo, como ceniza mojada. Sus ojos estaban completamente negros, sin iris, sin blanco, solo 2 pozos de oscuridad absoluta que me miraban fijamente.
Tenía la boca abierta en una sonrisa que era demasiado ancha, demasiado abierta, como si los músculos de su rostro se estuvieran estirando más allá de lo posible. Y de su boca salía un hilillo de saliva oscura, casi negra, que le escurría por la barbilla y le manchaba el hábito. Tomás, repitió aquella voz que salía de su garganta pero que no le pertenecía. Te tardaste. Me quedé paralizado un momento, tratando de procesar lo que estaba viendo. Mi mente de hombre racional, de seminarista que había estudiado teología en la universidad, intentaba encontrar una explicación lógica. Una crisis nerviosa. Un episodio psicótico. Algo médico, algo tratable, algo que pudiera explicarse sin recurrir a lo imposible. Pero mi cuerpo sabía la verdad antes que mi mente. Mi cuerpo sabía que lo que estaba frente a mí no tenía explicación médica. Ningún episodio psicótico le da a una mujer la capacidad de tallar surcos en la piedra con las uñas. Ninguna crisis nerviosa le permite a alguien doblar sus piernas en ángulos que romperían los huesos de cualquier ser humano. Recé. Recé todo lo que sabía. El Padre Nuestro, el Ave María, el Credo, la oración de San Miguel Arcángel. Pero cada palabra que salía de mi boca parecía rebotar en las paredes de esa celda sin llegar a ningún lado, como piedras lanzadas contra un muro invisible. La hermana Catalina, o lo que fuera que habitaba su cuerpo, ladeó la cabeza al escucharme, con un movimiento mecánico, antinatural, como el de un pájaro observando un insecto. Y entonces empezó a reírse. No era una risa humana. Era un sonido seco, entrecortado, como ramas quebrándose, y se fue haciendo más fuerte hasta que llenó toda la habitación, toda el ala del convento. Las monjas en el pasillo empezaron a gritar. La risa se detuvo de golpe y la criatura me miró con esos ojos de pozo negro. Tu fe es débil, sacerdote, dijo con aquella voz de abismo. Puedo olerla. Huele a ceniza mojada. A duda. A miedo. Y entonces hizo algo que casi me quiebra. Empezó a hablar con la voz de mi madre. Mi madre, que había muerto cuando yo tenía 17 años. Usó su tono, su cadencia, hasta su forma de decir mi nombre con esa R suave que la caracterizaba. Tomasito, dijo con la voz de mamá saliendo de la boca de esa monja poseída, ¿por qué me dejaste morir sola en ese hospital? ¿Por qué no estuviste ahí? Me dolió mucho, hijo. Me dolió tanto. Las lágrimas me brotaron sin permiso. No pude evitarlo. Ese era mi dolor más profundo, mi culpa más secreta. El día que mi madre falleció, yo estaba en el seminario, a 400 kilómetros de distancia, y no llegué a tiempo para despedirme. Nunca le había contado eso a nadie. A nadie. ¿Cómo lo sabía esa cosa? Porque yo estuve ahí, respondió la voz, como si me hubiera leído el pensamiento, volviendo a su tono cavernoso. Yo estuve con ella cuando tú no. Yo escuché su último aliento. Y puedo decirte exactamente lo que dijo antes de morir. ¿Quieres saber? ¿Quieres saber lo último que dijo tu madre? Cállate, logré decir con la voz quebrada. En el nombre de Jesucristo, te ordeno que... La hermana Catalina abrió la boca de par en par, mucho más de lo humanamente posible, y de su garganta salió un grito que no era un grito. Era un rugido. Un sonido grave, visceral, que hizo vibrar las paredes y me lanzó hacia atrás como una ráfaga de viento sólido. Me golpeé la espalda contra el marco de la puerta y caí al suelo. Desde ahí, miré hacia arriba y vi que la hermana Catalina ya no estaba sentada en la cama. Estaba en el techo. Pegada al techo, con las manos y los pies extendidos como una araña, la cabeza girada hacia abajo mirándome con esa sonrisa imposible. La saliva negra caía de su boca y goteaba sobre la cama como tinta. De pronto, la temperatura bajó de golpe. Pude ver mi propio aliento formando nubes blancas frente a mi cara. El frío era tan intenso que me dolían las manos. Las veladoras del pasillo se apagaron todas al mismo tiempo, y la única luz que quedaba era la de un relámpago que iluminó la celda por un segundo. En ese segundo, vi algo que me paralizó. Detrás de la hermana Catalina, en la pared, había una sombra. Pero no era su sombra. Era la sombra de algo alto, delgado, con extremidades demasiado largas, y tenía la cabeza inclinada hacia un lado, como si estuviera observándome con curiosidad. Cuando el relámpago se apagó, la sombra seguía ahí, visible en la oscuridad, como si brillara con una luz propia que era lo opuesto a la luz. Una oscuridad que iluminaba. Me temblaban las piernas. Quería salir corriendo. Todo en mi cuerpo me gritaba que me fuera, que no debía estar ahí,
que yo no estaba preparado para esto. Pero algo me retuvo. Tal vez fue el deber. Tal vez fue el orgullo. O tal vez fue algo más, algo que no quiero admitir, curiosidad. Necesitamos ayuda, le dije a Sor Mercedes, que se había quedado en el umbral, aferrada al marco de la puerta como si temiera ser succionada al interior. Necesito llamar al obispo. Esto requiere un exorcismo formal, autorizado. Pero antes de que Sor Mercedes pudiera responder, otra voz habló desde el fondo del pasillo. Una voz firme, clara, sin un gramo de miedo. No será necesario, padre. Yo me haré cargo. Me giré y la vi caminar hacia nosotros desde la oscuridad del corredor. Era la hermana Inés. Tenía unos 45 años, era alta para ser mujer, con un rostro angular, severo, y unos ojos de un verde intenso que parecían capaces de ver a través de las personas. Caminaba con una seguridad que contrastaba brutalmente con el terror que nos envolvía a todos los demás. En su mano izquierda llevaba un rosario de cuentas negras que yo no había visto nunca. No era un rosario común, las cuentas eran demasiado grandes, demasiado oscuras, y el crucifijo que colgaba de él era de un metal que no parecía plata ni hierro, y en la derecha cargaba un libro. No era la Biblia. Era un libro encuadernado en cuero rojo oscuro, sin título en la portada, con bordes dorados y un cierre de metal. Hermana Inés, dije, esto no es algo que podamos manejar sin autorización de él. Padre, me interrumpió con una voz que no admitía réplica. Con todo respeto, usted no tiene la menor idea de lo que está pasando aquí. Y si esperamos a que el obispo envíe a alguien, la hermana Catalina estará muerta antes del amanecer. Tenía razón. Lo sabía. Pero había algo en su actitud que me inquietaba. No era solo seguridad. Era familiaridad. La hermana Inés no estaba asustada porque ya había visto esto antes. Y eso, en una monja de clausura que supuestamente había pasado 20 años encerrada rezando, era más aterrador que cualquier demonio. Me hizo a un lado con suavidad pero con firmeza, entró en la celda y cerró la puerta detrás de ella. Intenté seguirla, pero Sor Mercedes me agarró del brazo. Déjela, me dijo con voz temblorosa. Ella sabe lo que hace. Ella siempre ha sabido. ¿Siempre? ¿Qué quería decir con siempre? Durante la siguiente hora, permanecía fuera de esa puerta, escuchando. Lo que oí me persigue hasta el día de hoy. Primero fue la voz de la hermana Inés, recitando algo que al principio me pareció latín, pero que después cambió a un idioma más antiguo, más gutural, con sonidos que ninguna garganta humana debería ser capaz de producir. Luego fue la respuesta de la criatura dentro de la hermana Catalina, gritos que iban de lo agudo a lo imposiblemente grave, insultos en idiomas que yo no conocía, y después, llantos. Llantos de un niño. Llantos de una mujer. Llantos de un hombre. Como si dentro de esa celda hubiera docenas de personas sufriendo al mismo tiempo. Los objetos empezaron a moverse. No adentro. Afuera. En el pasillo donde estábamos. Un candelabro de hierro que estaba colgado en la pared se desprendió y cayó a centímetros de una de las monjas. Las puertas de las celdas vacías se abrieron y cerraron de golpe, una tras otra, en una secuencia rápida que recorrió todo el corredor como una onda expansiva. Una de las ventanas del pasillo estalló hacia adentro, lanzando fragmentos de vidrio que nos obligaron a tirarnos al suelo. Y sobre todo eso, un olor. El olor de antes, pero multiplicado por 1000. Azufre, carne podrida, y algo más, flores marchitas. Un olor dulce y nauseabundo que se mezclaba con lo demás y creaba una combinación que te provocaba ganas de vomitar. De pronto, silencio. Un silencio total, absoluto, como si alguien hubiera puesto el mundo en pausa. Duró tal vez 10 segundos, pero se sintió como una eternidad. Después, la puerta de la celda se abrió despacio, con un chirrido largo y agudo. La hermana Inés salió. Tenía el hábito empapado de sudor y el rostro pálido, pero sus ojos verdes brillaban con algo que no pude identificar en ese momento. ¿Triunfo? ¿Alivio? ¿O algo más oscuro? Está dormida, dijo refiriéndose a la hermana Catalina. Estará bien. Por ahora. ¿Por ahora? Le pregunté qué quería decir, pero no me respondió. Simplemente se dio la vuelta y caminó de regreso por el pasillo oscuro, con su libro rojo bajo el brazo y su rosario de cuentas negras balanceándose con cada paso. Las monjas la miraron pasar en silencio, y juro que vi algo en sus ojos que no era gratitud ni admiración. Era miedo. Le tenían miedo a ella.
Los días siguientes fueron una calma tensa, como la superficie de un lago que oculta una corriente mortal debajo. La hermana Catalina despertó al día siguiente sin recordar nada. Estaba débil, confundida, con marcas de rasguños en los brazos que ella misma se había hecho, pero por lo demás parecía normal. Me dejaron verla brevemente. Me miró con ojos claros, humanos, y me preguntó por qué estaba en su celda. No recordaba los 3 días anteriores. No recordaba la canción, ni la voz, ni los ojos negros. Y yo decidí no decírselo. Pero la paz duró poco. Una semana después, empezaron los eventos en otras partes del convento. Primero fue en la capilla. Una de las monjas, Sor Teresa, encontró las estatuas de la Virgen y de San José volteadas contra la pared durante la oración de maitines, a las 3 de la madrugada. Nadie las había movido. Nadie había entrado a la capilla desde la noche anterior. Las estatuas eran de piedra maciza y pesaban al menos 80 kilos cada una. Habría sido necesario que 2 o 3 personas las movieran, y aún así habrían hecho ruido. Pero nadie escuchó nada. Después fue el agua. El aljibe del convento, que había funcionado sin problemas durante más de 200 años, empezó a dar agua turbia, rojiza, con un sabor metálico que las monjas describieron como sangre. Mandé analizar una muestra con un médico del pueblo, un hombre práctico que no creía en nada sobrenatural. Me dijo que el agua contenía niveles anormales de hierro, pero que no podía explicar cómo habían llegado ahí. Es como si alguien hubiera disuelto clavos oxidados en el aljibe, me dijo. Pero necesitarían kilos y kilos de hierro para lograr esto. Luego vinieron las marcas. Aparecían por las mañanas en las puertas de las celdas, talladas en la madera durante la noche, cruces invertidas, símbolos que parecían letras de un alfabeto que no existía, y en una ocasión, un número. El número 6, repetido 3 veces. 666, tallado con tal precisión y profundidad que parecía hecho con un cincel, no con uñas humanas. Pero las monjas dormían con las puertas cerradas por dentro. Nadie podía haber entrado. Nadie. Hubo otro incidente que no puedo olvidar. Una noche, 4 días después de lo de la hermana Catalina, me despertó un sonido que venía de la iglesia. No eran golpes esta vez. Era música. Alguien estaba tocando el órgano de la capilla del convento. Pero no era una melodía litúrgica. Era algo disonante, caótico, como si alguien presionara todas las teclas al mismo tiempo pero con un ritmo deliberado, enfermizo. Me vestí a toda prisa y crucé el cementerio bajo una luna llena que bañaba las lápidas con una luz pálida y fantasmal. Cuando entré a la capilla, la música se detuvo. El órgano estaba cerrado con llave, y cuando lo revisé, encontré que los tubos internos estaban llenos de una sustancia espesa, negra, que olía a brea quemada. Nadie podría haber tocado ese órgano. Los tubos estaban completamente bloqueados. Y sin embargo, yo había escuchado la música. Tan clara como estoy escuchando mi propia voz ahora. También empecé a notar cosas en mi propia parroquia. Pequeñas cosas al principio. El agua bendita de la pila bautismal aparecía turbia cada mañana, como si alguien la ensuciara durante la noche. Las hostias consagradas que guardaba en el sagrario desarrollaban un moho negro que no era normal, un moho que crecía en patrones geométricos perfectos. Y una vez, solo una vez, encontré algo escrito en el espejo de mi baño. Letras trazadas con algo que parecía condensación, pero que no desaparecieron cuando las toqué. Decían, abajo. Solo eso. Abajo. Y cuando las limpié con la mano, la superficie del espejo estaba helada, tan fría que me quemó los dedos. Empecé a investigar por mi cuenta. Fui a la biblioteca del convento, un cuarto pequeño, polvoriento, lleno de libros antiguos que nadie había tocado en décadas, y busqué información sobre la historia del lugar. Pasé horas ahí, con la espalda encorvada sobre documentos amarillentos que se deshacían al tocarlos. Lo que encontré me puso los pelos de punta. El convento de Santa Perpetua de los Dolores había sido fundado en 1743, pero antes de eso, en ese mismo terreno, había existido otro edificio, un hospital para enfermos mentales administrado por la iglesia. Un hospital que fue cerrado abruptamente en 1739 después de lo que los documentos llamaban un incidente de naturaleza inexplicable. No había más detalles. Solo una nota al margen, escrita a mano con tinta descolorida, que decía, que Dios tenga piedad de quienes aquí sufrieron. Y que jamás se abra lo que fue sellado. Pero había más. Entre los documentos encontré una lista de nombres.
Eran los pacientes del hospital, fechada en 1738, un año antes del cierre. Había 37 nombres. Junto a cada uno, una descripción de su padecimiento. La mayoría eran cosas esperables para la época: melancolía, histeria, delirios, epilepsia. Pero los últimos 7 nombres tenían la misma descripción: habla con voces que no son suyas. Conoce secretos que no debería saber. Se niega a rezar. Blasfema en lenguas desconocidas. 7 pacientes con los mismos síntomas. Posesión. En 1738, en este mismo lugar. Y junto a esos 7 nombres, alguien había trazado una línea roja y escrito una palabra: sacrificados. Sacrificados. No curados. No liberados. No exorcizados. Sacrificados. Las manos me temblaban cuando dejé los documentos. ¿Qué habían hecho los administradores de ese hospital? ¿Qué clase de incidente de naturaleza inexplicable había provocado el cierre? ¿Y qué habían sellado debajo? ¿Sellado? ¿Qué habían sellado? Busqué en los planos del edificio, mapas viejos y amarillentos que estaban enrollados en un estante. Y ahí lo vi: debajo del convento, debajo de la capilla, debajo de todo, había un nivel subterráneo. Un sótano, o más bien una cripta, que no aparecía en los planos oficiales del convento, sino solo en los del antiguo hospital. La entrada estaba marcada con una X y una frase en latín: Hic non intravis. Signatum est. No entrarás aquí. Está sellado. Sentí que la sangre se me iba a los pies. ¿Por qué nadie me había hablado de esto? ¿Las monjas sabían? La Madre Superiora, que seguía encerrada en su celda, negándose a salir o a hablar con nadie, ¿sabía? Decidí confrontar a la hermana Inés. La encontré en el jardín del claustro, arrodillada entre los rosales muertos, porque sí, los rosales se habían secado de un día para otro, todos al mismo tiempo, como si algo hubiera envenenado la tierra desde abajo, y le pregunté directamente: ¿qué hay debajo de este convento? Me miró con esos ojos verdes que parecían contener todo el conocimiento del mundo y todo el peso de la culpa. «Usted no quiere saber eso, padre», me dijo. «Sí quiero», respondí. «Necesito saberlo». Lo que le pasó a la hermana Catalina no fue un caso aislado, ¿verdad? Esto ha pasado antes. La hermana Inés se puso de pie despacio, se sacudió la tierra de las rodillas y me miró fijamente durante un largo rato. Después habló, y lo que me dijo cambió todo lo que yo creía sobre ese lugar, sobre la iglesia, y sobre ella misma. Padre Tomás, este convento fue construido sobre una puerta. No una puerta física, aunque también hay una de esas. Una puerta espiritual. Un punto donde la barrera entre nuestro mundo y lo que hay del otro lado es más delgada que en cualquier otro lugar. Los hombres que construyeron el hospital lo supieron, e intentaron cerrarla. Usaron rituales, oraciones, y sellaron el sótano con todo lo que la fe puede ofrecer. Funcionó durante décadas. Pero las puertas no se cierran para siempre, padre. Tarde o temprano, alguien del otro lado empieza a empujar. Le pregunté quién estaba empujando. Su respuesta fue simple y devastadora: no es quién. Es que. Y no tiene nombre. No porque no lo tenga, sino porque pronunciarlo le da poder. Me explicó que la orden de monjas había sido establecida en ese lugar precisamente por esa razón. No eran monjas contemplativas comunes. Eran guardianas. Su vida de oración perpetua no era un acto de devoción abstracta, era un escudo. Una barrera de fe constante, ininterrumpida, que mantenía cerrado lo que había debajo. 14 mujeres rezando las 24 horas del día, los 365 días del año, durante casi 300 años. Una cadena humana de oración que nunca debía romperse. Pero se rompió, dije. Sí, confirmó la hermana Inés. Se rompió hace 3 semanas. Cuando Sor Lucía murió. Sor Lucía. Me habían dicho que había fallecido de un paro cardíaco, algo triste pero natural en una mujer de 82 años. Me dijeron que la habían enterrado en el cementerio contiguo y que habían solicitado una nueva novicia para reemplazarla. Un trámite burocrático, nada más. Pero ahora entendía, no era un trámite. Era una emergencia. Eran 13 monjas. Ya no 14. La cadena se había roto, y algo se había colado por la grieta.
La hermana Catalina fue la primera en sentirlo, continuó la hermana Inés. Ella es la más joven, la más sensible. Lo que entró la encontró a ella primero porque era la más vulnerable. Pero no se detendrá ahí. Lo que empujó a través de esa grieta no se va a conformar con un cuerpo. Quiere salir completamente. Y para eso necesita abrir la puerta del sótano. Le pregunté cómo podía una entidad sobrenatural abrir una puerta física. Su respuesta me heló la sangre: no la abre ella. Hace que alguien la abra por ella. Esa noche no dormí. Me quedé en la iglesia, frente al altar, rezando con una intensidad que no había sentido desde que era seminarista. Recé por protección, por guía, por sabiduría. Pero sobre todo, recé por valor, porque algo dentro de mí sabía que lo peor estaba por venir. Y así fue. 3 noches después, me despertaron los gritos. No venían del convento esta vez. Venían de la iglesia. De mi iglesia. Bajé corriendo las escaleras y lo que encontré me dejó sin habla. Todas las bancas de la nave central estaban apiladas contra el altar, formando una especie de barricada grotesca, como si alguien las hubiera lanzado con una fuerza descomunal. Las velas del altar estaban encendidas, todas, las 36 velas que solo se prenden en la misa de Navidad, y ardían con una llama azul que yo nunca había visto. Y en el centro de todo, de pie sobre el altar mayor, estaba la Madre Superiora. La Madre Superiora, Sor Bernardina, era una mujer de 60 años que llevaba 3 décadas dirigiendo el convento. Era una mujer severa, disciplinada, de pocas palabras y mirada firme. Pero lo que vi esa noche no era ella. Estaba descalza, con el hábito rasgado, el cabello, que normalmente llevaba oculto bajo la toca, suelto y enmarañado, gris como telarañas. Tenía los ojos cerrados y murmuraba algo en voz muy baja mientras sus manos se movían en el aire, trazando patrones que parecían letras de un idioma invisible. Madre Superiora, dije con la voz más firme que pude reunir. Baje de ahí. Abrió los ojos. Y desearía no haber visto lo que vi. Sus ojos no eran negros como los de la hermana Catalina. Eran rojos. De un rojo profundo, brillante, como carbones encendidos. Y cuando habló, su voz era un coro. No una voz. Muchas. Decenas de voces hablando al mismo tiempo, superpuestas, algunas susurrando, otras gritando, algunas riendo, creando una cacofonía que era como un cuchillo en el cerebro. El sello se rompe, dijeron las voces a través de la boca de la Madre Superiora. 13 no son suficientes. Nunca fueron suficientes. Solo era cuestión de tiempo. Después saltó del altar, saltó hacia arriba, no hacia abajo, quedándose suspendida en el aire por 2 o 3 segundos que me parecieron eternos, y cayó al suelo sin hacer ruido, como una hoja. Caminó hacia mí con pasos lentos, y con cada paso que daba, la temperatura bajaba 1 grado más. Podía ver escarcha formándose en las bancas. Podía ver mi aliento. Podía sentir el frío metiéndose en mis huesos como si fuera líquido. Me quedé paralizado. No podía mover los pies. No podía hablar. Solo podía mirar cómo esa cosa con el cuerpo de la Madre Superiora se acercaba a mí con una sonrisa que era una herida en su cara. Y entonces apareció ella. La hermana Inés surgió de la oscuridad lateral de la nave, caminando con la misma calma imposible de la primera noche. Llevaba el libro rojo abierto en las manos y su rosario negro enrollado en la muñeca. Se interpuso entre la Madre Superiora y yo, levantó una mano, y habló una sola palabra. Una palabra que no era español, ni latín, ni ningún idioma humano. Era un sonido que vibró en el aire como una campana, un sonido que sentí en los dientes, en los huesos, en el alma. La Madre Superiora se detuvo. Las voces gritaron. Y después, el cuerpo de la anciana se desplomó como una marioneta a la que le cortan los hilos. Se golpeó contra el suelo de piedra con un ruido sordo y no se movió más. Corrí hacia ella. Estaba inconsciente, pero viva. Su pulso era débil, irregular, pero estaba ahí. Cuando levanté la vista para buscar a la hermana Inés, la vi parada junto al altar, mirando hacia abajo. Hacia el suelo. Hacia lo que había debajo del suelo. Ya es demasiado tarde para rezar, dijo sin mirarme. Hay que bajar. Bajar significaba ir al sótano sellado. A la cripta que no debería existir. Al lugar que los documentos de 1739 decían que jamás debía abrirse. Y la hermana Inés quería que bajáramos ahí. En ese momento.
Le dije que estaba loca. Le dije que necesitábamos al obispo, al Vaticano, a alguien con autoridad y experiencia en estas cosas. Me miró con una mezcla de compasión y exasperación, como si yo fuera un niño que no entiende una verdad evidente. Padre, el Vaticano sabe de este lugar. ¿Por qué cree que nunca envían a nadie? ¿Por qué cree que este pueblo no aparece en ningún registro diocesano oficial? Nos borraron del mapa hace 200 años. Somos un secreto. Y los secretos no se comparten, se entierran. Esas palabras me golpearon como un puñetazo. ¿La Iglesia sabía? ¿Siempre había sabido? Me habían enviado a este pueblo sin decirme nada, como un peón en un tablero que no podía ver. No tuve tiempo de procesar esa revelación porque la hermana Inés ya estaba caminando hacia la sacristía, donde, según los planos, debía estar la entrada al sótano. La seguí. No porque confiara en ella. No porque pensara que era buena idea. La seguí porque no tenía otra opción. Porque afuera de ese convento, afuera de esa iglesia, el mundo seguía girando sin saber que debajo de un pueblo olvidado de Puebla, algo estaba a punto de despertar por completa. La entrada estaba exactamente donde los planos indicaban, detrás de un armario de madera en la sacristía que ocultaba una puerta baja, arqueada, con un marco de piedra cubierto de inscripciones en latín que se habían desgastado con el tiempo pero que aún eran legibles en algunas partes. In nomine Patris, signatum, aeternum. Sellado por la eternidad. Alguien, hace casi 300 años, había creído que eso sería suficiente. La hermana Inés sacó una llave de algún pliegue de su hábito. Una llave de hierro negro, grande, con un diseño que parecía más un símbolo que un mecanismo. La metió en la cerradura, giró, y la puerta se abrió con un gemido largo, como si la propia piedra estuviera protestando. El aire que salió de abajo era diferente a todo lo que había respirado en mi vida. No era aire viejo ni viciado. Era aire muerto. Aire que no se había movido en siglos. Y llevaba consigo un frío que no era temperatura, era ausencia. Ausencia de calor, de vida, de esperanza. Era como respirar vacío. Bajamos por una escalera estrecha de piedra, iluminado solamente por una linterna de mano que yo había agarrado de la sacristía. Los escalones estaban húmedos y resbalosos, cubiertos de una sustancia viscosa que preferí no examinar. A medida que descendíamos, las paredes se estrechaban y el techo bajaba, obligándonos a encorvarnos. Y los sonidos empezaron. Primero fue un goteo constante, como agua cayendo sobre piedra. Después, susurros. Venían de todas partes y de ninguna, como si las paredes mismas estuvieran hablando. No podía distinguir palabras, solo sílabas sueltas, fragmentos de frases en idiomas muertos, como ecos de conversaciones que ocurrieron hace siglos y que nunca se apagaron del todo. Cuando llegamos al fondo, la escalera desembocó en una cámara circular. Era más grande de lo que esperaba, tal vez 10 metros de diámetro, con un techo abovedado que se perdía en la oscuridad. El suelo era de piedra plana, y en su centro había un círculo grabado, un círculo perfecto de aproximadamente 2 metros de diámetro, lleno de símbolos, letras y líneas que formaban un patrón de una complejidad que me mareó al intentar seguirlo con la vista. Alrededor del círculo, a intervalos regulares, había 14 marcas en el suelo. Como posiciones. Como lugares donde alguien debía pararse. O arrodillarse. Aquí es donde rezan, dije, comprendiendo de golpe. Las monjas. Aquí abajo. No todas, respondió la hermana Inés. Solo las que saben. Solo las que fueron elegidas para saber. Se acercó al círculo y pasó la mano por encima, sin tocarlo, como si pudiera sentir algo emanando de la piedra. La hermana Catalina no sabía. Por eso fue vulnerable. Las que sabemos, las que llevamos el peso de este secreto, estamos protegidas por el conocimiento. Pero las que no saben, para ellas, esto es solo un convento. Y cuando la grieta se abrió, la ignorancia de Catalina fue una puerta abierta. Miré las 14 marcas en el suelo. Pero ahora son 13. Sí. Y 13 no cierran el círculo. Es como una cerca con un poste faltante. Todo lo demás puede estar perfecto, pero si hay un hueco, lo que está afuera puede entrar. Mientras hablaba, noté algo. La linterna empezó a parpadear. No se estaba quedando sin batería, la había revisado antes de bajar. Parpadeaba con un ritmo, como un latido. Y en cada parpadeo, en cada instante de oscuridad entre un flash y otro,
yo veía algo en el perímetro de la cámara. Figuras. Sombras que estaban ahí cuando la luz se apagaba y desaparecían cuando volvía. No eran imaginaciones. Eran formas humanoides, pero distorsionadas, con proporciones incorrectas, como reflejos en un espejo roto. Ya saben que estamos aquí, dijo la hermana Inés sin alterarse. No importa. No pueden cruzar el círculo. Todavía. ¿Todavía? Padre Tomás, me dijo girándose hacia mí con una expresión que por primera vez mostraba algo cercano a la vulnerabilidad, necesito que entienda algo. Lo que voy a hacer esta noche no está en ningún manual de la Iglesia. No está aprobado por ningún obispo, ningún cardenal, ningún papa. Lo que voy a hacer es algo que aprendí de la hermana que me precedió, que lo aprendió de la que la precedió a ella, y así hasta la primera monja que pisó este lugar en 1743. Es un ritual que no tiene nombre oficial. Nosotras lo llamamos el cierre. ¿Y funciona? Hizo una pausa. Siempre ha funcionado. Pero siempre ha tenido un costo. No me dijo cuál era el costo. En ese momento, no insistí. Error mío. El peor error de mi vida. Me pidió que me quedara fuera del círculo, que no lo tocara bajo ninguna circunstancia, y que sin importar lo que viera o escuchara, no intentara detenerla. Si algo me pasa, dijo con una calma que me aterraba, si caigo, si grito, si mi cuerpo hace cosas que no debería hacer, usted no se mueva. ¿Entendido? Si cruza el círculo, los dos morimos. Asentí, aunque cada fibra de mi ser quería salir corriendo de ahí. La hermana Inés se quitó el rosario negro de la muñeca y lo colocó en una de las 14 marcas del suelo. La que estaba vacía. La marca de Sor Lucía. El rosario brilló levemente al hacer contacto con la piedra, un destello tenue, como una brasa que se aviva con un soplo de aire. Después se arrodilló frente al círculo, abrió su libro rojo y empezó a leer. Las palabras que salían de su boca no tenían sentido para mí, pero podía sentir su peso, su densidad, como si cada sílaba fuera una piedra que caía en un estanque profundo, creando ondas que se expandían por toda la cámara. La temperatura, que ya era baja, descendió aún más. Mi aliento salía en nubes espesas y blancas, y podía sentir cómo la humedad de mis cejas empezaba a cristalizarse. Las paredes de la cripta empezaron a sudar una sustancia oscura, viscosa, que goteaba hasta el suelo formando charcos que reflejaban la luz de la linterna de una manera incorrecta, como si los reflejos mostraran cosas que no estaban ahí. A medida que leía, las sombras del perímetro se agitaron. Las figuras distorsionadas empezaron a moverse, a girar alrededor de nosotros como lobos rodeando una fogata. Podía verlas mejor ahora, eran siluetas humanas, pero estiradas, alargadas, con extremidades que se doblaban en direcciones imposibles. Y tenían bocas. Bocas que se abrían y cerraban sin cesar, como si estuvieran gritando en un registro que mis oídos no podían captar. Pero podía sentir esos gritos. Los sentía en el pecho, en los dientes, como una vibración que me sacudía desde adentro. Los susurros se convirtieron en voces. Las voces se convirtieron en gritos. Y los gritos se convirtieron en un alarido colectivo, un sonido de agonía y furia que parecía venir del centro de la tierra. Conté las voces. Eran 7. 7 voces distintas, gritando al unísono. Los 7 pacientes del hospital. Los 7 sacrificados. Ahora entendía. No los habían matado para detener la posesión. Los habían usado. Los habían ofrecido como anclas, como sellos vivientes. Y lo que quedaba de ellos, lo que quedaba de sus almas, seguía ahí abajo, atrapado entre dos mundos, sufriendo por casi 300 años. El suelo empezó a temblar. No como un terremoto, no con sacudidas laterales, sino con una vibración vertical, como si algo debajo de la piedra estuviera golpeando hacia arriba, intentando romper el sello desde abajo. Las grietas empezaron a aparecer en el suelo alrededor del círculo, finas al principio, después más anchas, y de ellas salía una luz. Una luz que no era luz. Era roja, pulsante, y emitía calor, un calor que contrastaba con el frío mortal del resto de la cámara. La hermana Inés alzó la voz. Gritaba ahora, gritaba las palabras del libro con una fuerza que parecía imposible para su cuerpo. Las venas de su cuello se marcaban, sus manos temblaban sosteniendo las páginas, y sus ojos, esos ojos verdes que siempre habían parecido tan controlados, estaban abiertos de par en par, llenos de algo que yo nunca había visto en un ser humano. No era miedo. No era valor.
Era entrega. Total. Absoluta. Como si se estuviera vaciando de sí misma para llenar algo más grande. Y entonces lo vi. El círculo del suelo empezó a brillar. Las líneas, los símbolos, todo se iluminó con una luz blanca, intensa, que obligó a las sombras a retroceder. Las figuras del perímetro chillaron, no hay otra palabra, y se deshicieron como humo negro. El temblor se detuvo. Las grietas dejaron de crecer. Y por un momento glorioso y terrible, sentí que todo iba a estar bien. Que el ritual funcionaba. Que la puerta se cerraría. Pero entonces miré a la hermana Inés. Estaba de rodillas. El libro se le había caído de las manos. Tenía la cabeza inclinada hacia adelante y de su nariz caían 2 hilos de sangre que le manchaban el hábito blanco que llevaba debajo del negro. Cuando levantó la cara para mirarme, vi que estaba llorando. No de dolor. De tristeza. El costo, susurró. Siempre hay un costo. Y antes de que yo pudiera moverme, antes de que pudiera hacer cualquier cosa, la hermana Inés se puso de pie, caminó hacia el centro del círculo y se arrodilló exactamente en el medio. Puso las palmas de las manos sobre la piedra y empezó a rezar. Pero no era una oración que yo conociera. Era algo más antiguo, más profundo. Era una oración de sellado. Una oración de sacrificio. El círculo brilló con tal intensidad que tuve que cerrar los ojos. Sentí calor, un calor abrasador que me quemó la piel de la cara y las manos. Sentí un viento que venía de abajo, un viento que olía a incienso, a mirra, a algo sagrado y terrible al mismo tiempo. Y escuché un sonido que no puedo describir con palabras humanas, un sonido que era como todas las campanas del mundo tocando al unísono, como un coro de 1000 voces cantando la misma nota, como el cierre de una puerta que nunca debió haber sido abierta. Cuando abrí los ojos, el brillo se había apagado. La cámara estaba en silencio. Las sombras habían desaparecido. Los susurros se habían callado. El frío seguía ahí, pero era un frío normal, un frío de sótano, no el frío sobrenatural de antes. Y la hermana Inés estaba inmóvil en el centro del círculo. Corrí hacia ella. La toqué. Estaba fría. No fría como alguien que tiene frío. Fría como piedra. Su piel se había endurecido, su cuerpo estaba rígido, y cuando le busqué el pulso en el cuello, no encontré nada. Nada. La hermana Inés estaba muerta. Pero su expresión era de paz. Una paz absoluta, serena, como si hubiera encontrado exactamente lo que buscaba. Como si supiera desde el principio que este sería el final. Me derrumbé. Lloré. Lloré como no había llorado en años, ahí, en el suelo de esa cripta, junto al cuerpo de una mujer que había dado su vida para cerrar una puerta que el mundo ni siquiera sabía que existía. No sé cuánto tiempo pasé ahí abajo. Pudieron ser minutos u horas. El tiempo no significaba nada en ese lugar. Cuando finalmente subí, cargando el cuerpo de la hermana Inés en mis brazos, pesaba mucho menos de lo que debería, como si algo dentro de ella se hubiera ido y solo quedara la cáscara. Encontré a las monjas reunidas en la capilla. Estaban rezando. Y algo había cambiado. El aire era diferente. Más ligero. Más limpio. El olor a azufre había desaparecido. Los rosales del jardín, lo vi por la ventana cuando pasé, habían empezado a brotar de nuevo, diminutos capullos verdes en las ramas secas. Sor Mercedes me miró cuando entré con el cuerpo y asintió despacio, como si supiera. Como si todas supieran que esto era lo que tenía que pasar. Que la hermana Inés siempre supo cuál sería su destino. Que había aceptado ser la guardiana que se convertiría en el sello. Enterramos a la hermana Inés al día siguiente, en el cementerio del convento, en una tumba sin nombre, sin fecha, sin inscripción. Sor Mercedes me explicó que así debía ser. Que cada guardiana que realizaba el cierre era enterrada sin marca, porque su sacrificio no era para la memoria humana, sino para algo más grande. La Madre Superiora se recuperó en unos días. No recordaba nada. La hermana Catalina se recuperó completamente. La vida en el convento volvió a la normalidad, o a lo que pasaba por normalidad en un lugar así. Recibieron una nueva novicia 2 semanas después, una joven de Oaxaca con ojos oscuros y una determinación inquietante, que tomó el lugar de Sor Lucía. 14 monjas de nuevo. La cadena restaurada. El círculo completo. Y yo me fui. No porque quisiera.
porque me obligaron. Un obispo que nunca había visto llegó al pueblo 3 días después del entierro, me entregó una carta con el sello del Vaticano y me dijo que mi servicio en esa parroquia había terminado. Me trasladaron a una parroquia en la Ciudad de México, y 6 meses después, me retiraron por completo. Sin explicación. Sin despedida. Me quitaron todo. Mi cargo, mi parroquia, mi vocación. Todo excepto los recuerdos. Y el libro. Sí. El libro rojo. En el caos de aquella noche en la cripta, cuando cargué el cuerpo de la hermana Inés, el libro se quedó en el suelo. Lo recogí sin pensar, lo metí bajo mi sotana, y me lo llevé. No sé por qué lo hice. Tal vez fue un impulso. Tal vez fue algo más. Algo que no quiero analizar demasiado. El libro lleva 23 años en mi poder. Está en una caja fuerte, en el sótano de mi casa, envuelto en un paño de lino bendecido. No lo he abierto. No quiero abrirlo. Pero a veces, de madrugada, cuando el insomnio me consume y los recuerdos regresan con más fuerza que nunca, bajo las escaleras y me quedo parado frente a la caja fuerte. Y escucho algo. Escucho un susurro. Viene de adentro. No siempre es el mismo sonido. A veces es un murmullo bajo, como una oración recitada al revés. Otras veces es una respiración, lenta y profunda, como la de alguien que duerme pero que podría despertar en cualquier momento. Y en las peores noches, noches de luna nueva, noches sin estrellas, noches en las que el aire huele a azufre aunque vivo en un departamento en el 3er piso de un edificio en la Ciudad de México, escucho una voz. Clara. Nítida. Que dice mi nombre con la misma familiaridad espantosa con la que lo dijo aquella cosa en la celda de la hermana Catalina hace 23 años. He intentado deshacerme del libro. 3 veces. La primera vez lo metí en una bolsa de basura y lo tiré en un contenedor a 10 kilómetros de mi casa. Cuando regresé, el libro estaba sobre mi cama, abierto en una página que nunca había visto, con letras que parecían moverse cuando las mirabas de reojo. La segunda vez lo enterré en un terreno baldío a las afueras de la ciudad, a 1 metro de profundidad, de noche, solo. A la mañana siguiente estaba de vuelta en la caja fuerte, como si nunca se hubiera ido. La tercera vez intenté quemarlo. Lo puse en un asador viejo, le eché alcohol y le prendí fuego. El alcohol ardió. El libro no. Las llamas lo rodeaban, lo acariciaban casi, pero no lo tocaban. Como si el fuego le tuviera miedo. Después de eso dejé de intentar. Entendí que el libro me había elegido a mí tanto como yo lo había tomado a él. O tal vez entendí algo peor, que yo no lo tomé. Que algo hizo que lo tomara. Que esa noche, en la cripta, cuando cargué el cuerpo de la hermana Inés y el libro se quedó en el suelo, no fue un accidente. Fue una trampa. Una trampa paciente, calculada, que llevaba siglos esperando al idiota correcto. Y aquí es donde la historia debería terminar. Donde debería decirles que todo acabó, que el mal fue derrotado, que la fe triunfó. Pero no puedo decirles eso porque no sería la verdad. Hace 3 semanas recibí una carta. Sin remitente. Sin sello postal. Apareció debajo de mi puerta una mañana, en un sobre amarillento que olía a incienso viejo y a flores marchitas, ese olor dulce y nauseabundo que reconocí al instante porque era el mismo olor de la celda de la hermana Catalina. Adentro había una sola hoja con una sola frase, escrita a mano con una caligrafía que reconocí inmediatamente. Era la letra de la hermana Inés. La misma letra elegante, inclinada, con las T's cruzadas con un trazo largo y fino. La letra de una mujer que lleva 23 años muerta y enterrada en una tumba sin nombre. La frase decía, el sello no es eterno, padre. Y esta vez, no habrá nadie que lo cierre. Debajo, con tinta roja, había un número. 13. Ya no son 14. La cadena se ha vuelto a romper. Y el libro en mi sótano lo sabe. Porque los susurros se han convertido en golpes. Golpes rítmicos, constantes, que empiezan a las 3 de la madrugada, la hora muerta, la hora invertida, la burla de la hora en que Cristo murió, y no se detienen hasta el amanecer. Los vecinos del edificio han empezado a quejarse del ruido. Algunos se han mudado. Los que se quedan dicen que los sueños han cambiado. Que sueñan con un convento viejo, con monjas que rezan, con un sótano oscuro y un círculo en el suelo. Sueñan con una puerta que se abre. Y todos, sin excepción, me dicen lo mismo al día siguiente, padre, soñé con usted.
Usted estaba leyendo un libro rojo. Y detrás de usted había algo. Algo alto y delgado que sonreía. No sé si estoy contando esta historia como advertencia, como confesión o como despedida. Solo sé que esta noche, cuando baje al sótano, voy a abrir la caja fuerte. Voy a abrir el libro. Y voy a intentar leer lo que la hermana Inés leyó aquella noche en la cripta del convento de Santa Perpetua de los Dolores. Porque alguien tiene que cerrar la puerta. Y esta vez, no hay nadie más. Recen por mí. O mejor aún, recen por ustedes. Porque si yo fallo, lo que hay debajo de ese convento en Puebla va a salir. Y cuando salga, no va a haber libro, ni ritual, ni oración que lo detenga. Lo sé porque el libro me lo ha dicho. Sí. Me lo ha dicho. No con palabras escritas. Con las paredes de mi departamento. Cada mañana aparecen nuevas marcas en la pintura, arañazos finos, casi imperceptibles, que forman letras. Y las letras forman una frase que se repite una y otra vez, una frase en latín que yo ahora puedo traducir de memoria porque la veo cada día al despertar. Aperiet. Et non claudetur. Se abrirá. Y no se cerrará. Que Dios nos ampare. Que Dios nos ampare a todos.